Nuestra fe se fortalece en la tormenta. Ahora más que nunca debemos de unirnos con la causa del reino. Estamos seguros que nuestro proveedor no es nuestro salario, nuestra empresa, nuestro trabajo. Es y será siempre Dios. Por eso debemos seguir siendo fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Puedes depositar al siguiente número de cuenta que aparecerá en la pantalla. Debemos ejercitar nuestra fe en estos tiempos. Busquemos la manera de seguir poniendo a Dios en primer lugar y Él nos pondrá en primer lugar a nosotros en estos tiempos de crisis. Shalom, bendiciones mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio en esta página de Facebook de Restauración Familiar Granjas México. Es un honor y un gusto poder estar este día ante ustedes y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos en la última fiesta, que es la fiesta de Sukkot, de este ciclo que Dios estableció de fiestas, de citas, para estar en su presencia. Sé que aunque la Escritura enseña que estas están en el Antiguo Testamento y que fueron dadas al pueblo de Israel, pero podemos ver que estas fiestas señalan hacia el Mesías y que más adelante estas fiestas no solamente iban a ser para el pueblo de Israel, sino que se iban a expandir para todos aquellos los creyentes en el Mesías que a través de él hemos sido injertados a la familia de nuestro Dios. Es cierto que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios y que no solamente la gracia de nuestro Dios es que nosotros somos salvos y que solamente vamos a esperar la venida del Señor, sino que también tenemos responsabilidades ante la presencia de nuestro Dios. Así que hoy estamos celebrando esta última fiesta, que es la fiesta del Señor, y estas fiestas son proféticas. Y quiero decirles, amados hermanos, que nos enseñan acerca de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Es interesante que cuando uno lee acerca de estas fiestas, las tres son totalmente agrícolas. Así que Dios tuvo que usar principios, cosas, objetos, cosas materiales, para que pudiéramos entender las cosas espirituales, las que no se ven de nuestro Dios. Así que tenemos, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, Pesach, donde la conforman tres, que es Pascua, panes sin levadura y los primeros frutos, las primicias, que esto es una referencia a la primera venida del Hijo de nuestro Dios en plan de salvación, donde Él vino a morir en Pascua, ¿sí? Pero cuando Él fue sepultado en el día de panes sin levadura es porque su muerte vino a remover nuestro pecado de nuestras vidas y porque es el tiempo en que el pueblo de Israel se pone a sacar toda la levadura de sus casas. El Señor removió nuestro pecado de nuestras vidas. Y luego tenemos la tercera, las primicias que son su resurrección, la resurrección de nuestro bendito Salvador y que también es nuestra vida, nuestra nueva vida en Él. Tenemos Shavuot, donde el Señor nos da de su Espíritu, es el derramamiento del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y tenemos también Sukkot, que es la fiesta de la cosecha de los frutos de los
árboles, porque cada fiesta tenía una cosecha, así como Pascua es la fiesta de la cosecha de la cebada. Tenemos una referencia allí en Ruth capítulo 2, en el versículo 23 y en el capítulo 1, versículo 22. Y tenemos que la fiesta de Shavuot es la fiesta del trigo y está en Éxodo 34, 22. Y tenemos Sukkot, que es la fiesta de la cosecha de los frutos de los árboles, y también lo podemos encontrar en Éxodo 34, 22. Así que podemos ver que estas fiestas literalmente son agrícolas, pero tienen una enseñanza muy grande y muy profunda espiritualmente. Sabemos que todo lo que Dios trajo a este mundo fue dado primeramente al pueblo de Israel. Y ellos son un simbolismo de la cebada. Pero tenemos que dice la Escritura que después en la fiesta de Shavuot de Pentecostés se presentaba el nuevo grano, o sea, el trigo. Y esa es una referencia para todos nosotros los gentiles. Sukkot es una fiesta universal que a través de la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos ver que esta es una fiesta que no solamente se va a celebrar, que no solamente se le va a celebrar en esta temporada, sino es una fiesta que aun cuando venga Yeshua a esta tierra, y como dice Zacarías capítulo 14, en los primeros versículos, Él va a plantar sus pies en el monte de los olivos. Él viene a Israel, Él viene a Jerusalén, Él viene a tomar posesión en ese lugar para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él viene a tener un encuentro, una batalla, como dice el libro de Apocalipsis. Pero para hacerles una referencia aquí en Zacarías capítulo 14, en el versículo 16, nos enseña y nos dice, y que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, los que hicieron batalla contra el Señor, pero el Señor no va a destruir a todos, a una parte. Y los que sobrevivieren, dice aquí, subirán de año en año para adorar al Rey, al único, a Yeshua, nuestro bendito Salvador. Dice al Rey, al Señor de los ejércitos. Y luego vean lo que dice, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto quiere decir que aunque venga el Mesías, venga Yeshua a esta tierra, esta fiesta se va a seguir celebrando de año y año. Y hay una plaga, dice en Zacarías, para aquellos que no vayan a adorar al Señor de año en año a la fiesta de los tabernáculos. Así que estas fiestas tienen una enseñanza muy especial, muy profunda, y que nos debe de hacer entender en qué tiempo nosotros estamos y cuál debe de ser nuestro caminar, nuestra manera de vivir en lo que Él viene a esta tierra. Pero antes de que entremos a Levíticos capítulo 23, quisiera que fuéramos a Juan capítulo 14, porque quiero que hablemos de unas cosas importantes. Vamos a aclarar unos puntos esta mañana. En Juan capítulo 14, versículo 15, donde el Señor dice, ¿me aman? ¿Ustedes me aman? ¿Se acuerdan que un día Yeshua se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Pero esta palabra amar, en ese contexto, está dicho en dos formas. Una es ágape y la otra es fileo. Así que el Señor cuando le dijo a Pedro, Pedro, ágape, ¿me hablas con ese amor, el amor de Dios? Y Pedro le dijo, sí, Señor, fileo. Sí te amo, pero era un amor de amistad. Por eso es que le vuelve a repetir el Señor, ¿me amas? Ágape, con el amor de Dios. Y Pedro le dice, fileo, tú sabes que te amo, eres mi amigo, lo más cercano que tengo. Hasta que entendió Pablo. Y entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y esta frase aquí que dice el Señor en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿me aman? O sea, ágape, no fileo.
Este no es un amor de amistad. Yo sé que en la Escritura dice que el Señor dice que ya no somos siervos, ahora somos sus amigos. Es cierto que el Señor usó ese versículo para decirnos, pero aquí el Señor no nos está tratando como unos amigos, está tratando como parte de su familia. Somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor al que nosotros vamos y le pedimos, al que lo buscamos, al que lo necesitamos, al que ve por nosotros. Él es nuestro hermano mayor, porque de acuerdo a la cultura de la Biblia, se establecía que el primogénito debería de recibir doble bendición más que sus hermanos, porque la condición era ver por sus padres y ver por sus hermanos, por eso se le daba más. Y encontramos que a Yeshua, que es el primogénito de todos nosotros, es nuestro hermano mayor, se le ha dado más. Y Él tiene que ver por nosotros. Por eso digo que Él es nuestro hermano mayor. No nos está tratando aquí como amigos, nos está tratando como sus hermanos. Y nos dice, ¿me aman, ágape, con el amor de Dios? O solamente es fileo, una amistad. Sí lo amamos, porque si lo amamos, no un amor de amistad, debe ser un amor de Dios. Porque es triste el tiempo que estamos viviendo. Venimos a adorar a Dios y venimos a buscar a Dios, pero con una condición, con la condición de que Él nos dé. Cuando el amor de Dios es dar sin recibir nada a cambio. Juan 3:16, la Escritura nos enseña y dice que de tal manera amó, el amor de Dios, amó Dios al mundo. Y este es el amor de Dios, dice, dio a su Hijo sin esperar nada a cambio, porque Él sabía lo que le esperaba al Hijo de Dios. Y a pesar de eso, Dios envió a su Hijo a esta tierra para que pudiéramos tener vida. Ese es el amor de Dios, dar sin esperar nada a cambio. Pero cuando vamos a buscar a Dios porque queremos que nos dé. ¿Por qué no venir a buscar a Dios? Buscar a nuestro Señor, adorarlo, amarlo, aunque Él no nos dé nada. Y aquí dice, ¿me amas? ¿Me amas, amor de Dios? Guarda mis mandamientos. Pero, ¿qué es lo que el Señor Yeshua estaba diciendo en este versículo? Saben que los eruditos de la Torá, los sabios en Israel, enseñan que el Señor dio 613 mandamientos en el monte Sinai. Moisés recibió 613 mandamientos, no solamente 10. Este es el fundamento para 613. ¿Sí? Así que lo que hoy quiero compartirles este día no es con la intención de agredir a nadie. Todos estamos aprendiendo. Sino quiero compartir lo que la Escritura nos enseña. Sé que muchos de nosotros conocemos en parte profetizamos, pero un día veremos las cosas en una realidad perfecta, ¿sí? Así que hoy todos estamos luchando y tratando de conocer más acerca de nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Me cuesta mucho entender cuando escucho a algunos predicadores enseñar que Yeshua nos dio nuevos mandamientos que no tienen nada que ver con los mandamientos del Antiguo Testamento. Y eso causa dolor, tristeza a mi corazón, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Y les voy a decir por qué. Si vamos a Juan capítulo 8, en el versículo 12, está hablando aquí Yeshua, el Hijo de Dios, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Anoji or shel olam, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir este versículo con lo que estamos diciendo? Si me amas, guarda mis mandamientos.
El Señor no vino a establecer ningún nuevo mandamiento, ¿sí? Yo sé que hay algunos que dicen, claro, el Señor dio un nuevo mandamiento, ¿sí? Dicen que el Señor dio, he aquí un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Sí, lo dijo esto porque en el pensamiento del pueblo de Israel, amarás a tu prójimo, es amar solamente a su compatriota, a otro judío, no a otro que no sea judío. Pero cuando Yeshua dice un mandamiento nuevo os doy, lo único que dijo, lo renovó, lo amplió para dar a entender que no solamente a los que son como nosotros, sino a los que hasta los que no son como nosotros, de nosotros debemos de amar. Pero cuando Él dice aquí, yo soy la luz del mundo, algo está tratando de decirnos. Gracias a Dios por la palabra, porque la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. No necesitamos ir a otras cosas. Claro que las herramientas son buenas para entender los versículos, pero la palabra de Dios es la mejor herramienta porque la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Y Proverbios capítulo 6, en el versículo 23, este libro que lo escribió el sabio Salomón, vean lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 23 de Proverbios, porque el mandamiento, la mitzvah, el mandamiento es lámpara, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Que el mandamiento es una lámpara, ¿sí? Bueno, el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de nuestro Dios es el mandamiento que nos trae claridad para saber por dónde nosotros vamos caminando. La palabra de nuestro Dios es el mandamiento. Pero vean lo que dice aquí el versículo 23. Continúa en la segunda parte. Dice aquí, y la enseñanza es luz. Les voy a decir en hebreo, ki kiner misbah, porque lámpara es el mandamiento. Betorá or, y la Torá, que se traduce como enseñanza, porque es enseñanza o instrucción, Betorá es luz. Así que cuando vemos este versículo y vamos a Juan capítulo 8, versículo 12, y cuando el Señor dijo, Anoji or shel olam, yo soy la luz, Él es la enseñanza, Él es la Torá, porque en un principio Él fue la Torá escrita. Pero en Juan 1, versículo 14, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra escrita vino a ser carne, una palabra viviente. Y Yeshua es la Torá, Él es la palabra. Y no puede ir en contra de lo que Él estableció desde el principio. No se puede atacar a sí mismo porque Él es la palabra y no podía dar otro nuevo mandamiento porque los mandamientos ya los había dado. Eso es lo que nos enseña Colosenses en el capítulo 1 cuando dice que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Por medio de Él fueron hechas, ¿sí? Así que podemos ver a través de esto cuando Él está diciendo, yo soy la Torá, yo soy la enseñanza, ¿sí? De este mundo. Es cierto, necesitábamos tener claridad acerca de las cosas que el Antiguo Testamento habían sido una sombra y estaban oscuras, porque el Antiguo Testamento es como el negativo, pero el Nuevo Testamento ya es la foto real. Así que cuando vemos allí, encontramos que Él dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue, claro, no andará en tinieblas, porque las tinieblas es un simbolismo de la ignorancia, de la oscuridad, del desconocimiento que tenemos todavía, porque Pablo dice en Corintios que en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es, será quitado, ¿sí? Así que vamos aprendiendo y vamos conociendo cada día acerca de las verdades de la palabra de nuestro Dios, y por eso dice, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante. Ahora déjenme decirles en Juan capítulo 3, en el versículo 19 al 21, dice, y esta es la condenación. Así que hay una sentencia
¿sí? Hay un veredicto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Sí? Que la Torá viviendo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es un versículo bien fuerte. Hay una sentencia, esta es la condenación. La Torá, la enseñanza, vino a este mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas, sus obras malas. Y déjenme leerle porque en realidad estamos viviendo un tiempo muy triste, muy complicado, donde hemos convertido la palabra de Dios en un menú. Solamente seleccionamos o tomamos las cosas que nos convienen. En especial nosotros como creyentes en el Señor, en Yeshua o Jesús nuestro Mesías, tomamos el Nuevo Testamento como base para todo. Y pensamos lo que está en el Antiguo Testamento, eso ya pasó de moda, eso ya no es para nosotros, eso quedó atrás, eso es para el pueblo de Israel. Pero si ustedes empiezan a analizar y empiezan a estudiar, encontramos que hace muchos años había un hombre que se llamó Marción. Marción fue un teólogo, según un erudito de la palabra. Y él estableció que hay dos Biblias, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estableció él, Marción, que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento era para los gentiles, para los que no son judíos. Y eso con sus excepciones, porque Marción no aceptó algunos libros del Nuevo Testamento, solo algunas partes del Nuevo Testamento. Pero este hombre fue un hombre que, pues dicen que no era un erudito, pero él trajo algo que todavía venimos arrastrando hasta el día de hoy. Él empezó a enseñar y a decir que había dos dioses también. Uno llamado el Jehová del Antiguo Testamento, y ese es un Dios para los judíos, y un Dios llamado Jesús en el Nuevo Testamento. Pero que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es más poderoso, que vino y encarceló al Jehová del Antiguo Testamento y lo puso en prisiones eternas. Y uno escucha eso y dice, wow. Dice, y por lo tanto les está prohibido a todos los gentiles ir y tomar el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo que venimos arrastrando todas estas cosas hasta el día de hoy? ¿Saben por qué? Porque si nosotros vamos a las librerías y no vamos a encontrar Antiguos Testamentos solos, solamente Nuevos Testamentos sí, los que quieras, y en todas las versiones que quieras, Nuevos Testamentos sí, pero Antiguo Testamento no. Así que venimos arrastrando algunas cosas del pasado, de teologías que no estaban bien claras y que trajeron confusión y que nos alejaron de perdernos cosas maravillosas de toda la palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis. ¿Sí? Sí, en Juan capítulo 1 dice, en el principio. Él menciona como si estuviéramos leyendo Génesis, en el principio, y vas a Génesis y así comienza Génesis, en el principio. Dice, en el principio Él era el Verbo, Él estaba desde el Génesis. Así que no podemos hacer a un lado la palabra de nuestro Dios. Pero dice Juan 3, 19, 21, esta es la condenación, que la Torá, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus acciones eran malas. Déjenme leerles lo que dice Mateo 24, que es un capítulo muy conocido y que ahora, por los momentos que estamos viviendo, muchos lo están mencionando porque está hablando acerca de las cosas del fin del mundo. Pero hay un versículo dos versículos que me llaman la atención aquí en Mateo 24,
Y uno es el versículo 12, cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Bueno, cuando tú estás leyendo Mateo 24, empieza hablando acerca de que van a venir muchos mesías para engañar a la gente, va a haber guerras, rumores de guerras, levantación contra nación, y va a venir tribulación y bueno, persecución. Dice, y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Cuando uno ve los primeros versículos, le está hablando a gente que conoce del Señor. Y luego el versículo 12 es enfático, es importante porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? El amor, dice, por haberse multiplicado la maldad. Y si tú eres un estudioso de la palabra y vas a la Biblia griego-español interlineal y vas a Mateo y ves este versículo, la palabra maldad la vas a encontrar como la palabra anomia. A quiere decir negación, no. Nomia, ley o instrucción, la enseñanza. ¿Sí? Así que este versículo es interesante porque dice el Señor que una de las señales que va a venir es que por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir esto? Muchos estarán en contra de la instrucción, se van a oponer contra lo que el Señor es, contra la Torá. Quizás aman la Torá viviente, pero están destruyendo, haciendo a un lado la Torá escrita, que es lo mismo. Es el mismo Yeshua, nuestro bendito Salvador. Así que dice aquí que por haberse multiplicado la maldad. Y es triste porque vamos a encontrar que en uno de los versículos aquí de los evangelios, Yeshua dice que muchos vendrán y estarán delante de él y a la hora él va a seleccionar y a algunos los va a poner a la derecha y a otros a la izquierda y los de la izquierda van a decir, Señor, ¿pero por qué? Pues que no en tu nombre anduvimos haciendo esto y aquello y empezaron a hacer muchas cosas, dice el Señor, yo a ustedes ni los conozco, obradores de iniquidad. Y esa palabra iniquidad es la misma de maldad, anomia, estuvieron en contra de la instrucción de la Torá. Si estás en contra de la Torá escrita, estás en contra de la Torá viviente, porque es la misma. Y aquí dice, el amor de muchos se va a enfriar. Así que nos hemos alejado tanto de las verdades, de la verdad de la palabra de nuestro Dios, que por eso Juan dice, amaron más las tinieblas. Sé que cada uno de nosotros como líderes tenemos doctrinas, enseñanzas, pero sería bueno que un día hiciéramos una evaluación, ¿sí?, acerca de lo que estamos creyendo. Es importante, ¿sí? Tú sabes que en los negocios cada fin de año se hace, hoy se me fue la palabra, lo que hacen los contadores públicos, ¿sí? Hacen una evaluación para ver cómo están, cómo les fue ese año en su negocio. Y es lo que deberíamos hacer también nosotros, hacer una examinación acerca de lo que creemos y de lo que enseñamos, para ver si estamos en lo correcto. Porque sé que un día Dios nos va a demandar acerca de lo que nosotros estamos enseñando. Dice aquí el versículo 21, mas el que practica la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. El que practica la verdad, el que practica lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Este es uno de los nombres para Dios, Emet. Emet es verdad. Y Dios es veraz, dice. Y todo hombre sea mentiroso. Y esta es su palabra. La palabra es verdad. Dice, viene a la luz, a la instrucción, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Así que vemos entonces, amados hermanos, que es importante nosotros, si amamos a nuestro Dios, guardemos sus mandamientos.
no con la idea de que los mandamientos, guardar los mandamientos o celebrar esta fiesta, nos vamos a ganar la salvación. No, es una muestra de que amamos a nuestro Dios, porque el que nos salva, el que pagó un precio por nosotros, fue nuestro bendito Salvador Yeshua. Él pagó con su propia sangre por nuestros pecados. Así que cuando hacemos esto, lo hacemos porque amamos a nuestro Dios, y además porque las fiestas son proféticas. Cada vez que nosotros estudiamos las fiestas, nos traen entendimiento, nos dan luz para nuestro caminar con Él. Así que vamos a ir a Levíticos capítulo 23. Perdón por esta desviación, pero era necesario aclarar este punto. Y en Levíticos 23, del versículo 39, vamos a tomar, sé que hablar acerca de todas las fiestas nos llevaría horas y horas estar hablando acerca de las fiestas. Pero yo te animo, amado hermano o amigo que nos ves a través de nuestra página de Facebook, para que te metas al estudio como un buen alumno, discípulo del Señor, para que podamos ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 39 de Levíticos 23, mas a los 15 días del séptimo mes, cuando recojáis el producto de la tierra, celebraréis la fiesta del Eterno por 7 días. En el primer día habrá descanso solemne, y el día octavo será descanso solemne. Aquí nos establece unos días, un día 15, un mes séptimo, pero no es el mes del calendario gregoriano que nosotros llevamos. Dios estableció un calendario para que el pueblo de Israel pudiera saber cuándo eran los tiempos de encuentro con nuestro Dios. Porque Dios siempre ha sido un Dios de cita. Por ejemplo, tenemos cita con Él diaria, que es a través de la oración. Tenemos cita con Él semanal, que es cuando vamos a la congregación. Tenemos también encuentros con Dios 3 veces al año, que es cuando Dios estableció sus fiestas. Así que entonces nosotros podemos ver que Dios es un Dios de citas, de encuentros con su pueblo, con toda su gente, y que es un tiempo para aprovechar, para estar con nuestro Dios y estar ante su presencia y gozarnos delante de su presencia, porque esta es una fiesta de alegría, de regocijo, ¿sí? Y podemos ver aquí que se estableció en el mes séptimo. Bueno, yo sé que los judíos le pusieron nombres a sus meses, y este es el mes de Tishri. El mes de Tishri que está hoy, es la temporada del mes de Tishri. Dice que es la fiesta que debemos de hacer a nuestro Dios. Versículo 40. Tomaremos para vosotros en el día primero fruto de árbol hermoso. Dice que se debe tomar un fruto de un árbol. Bueno, en la escritura dice etrog, que es una especie de como de limón grande. Es muy bonito, tiene un olor agradable. Y bueno, de acuerdo a los eruditos, a los sabios, dicen que el etrog es aquella persona hermosa. No estoy hablando de una hermosura física, de una persona hermosa en el sentido espiritual, comprometida, servidora para Dios, dice, y de buen carácter. Eso representa el fruto del árbol hermoso. ¿Cuántos quisiéramos ser hermosos espiritualmente y de buen carácter para que pudiéramos ser ese etrog en esta temporada de Sukkot en la presencia de nuestro Dios? Pero también dice ramas de palmeras. Estas son las personas que solo tienen una apariencia fuerte externa, pero eso es todo lo que tienen por fuera. Se ven muy fuertes, pero por dentro emocionalmente son y espiritualmente son muy débiles. Y luego dice ramas de mirto, que son las personas que tienen virtudes, pero las virtudes son internas, no son visibles. Luego dice sauces de los arroyos,
personas que carecen de méritos y cualidades. Son un desastre esta clase de personas. Bueno, qué interesante que el Señor toma esto y lo toma para hablar de 4 tipos diferentes de personas. Yo sé que esto es interesante porque muchas veces hay tantas personas que cuando van a una iglesia quisieran encontrar una iglesia perfecta donde todo está fluyendo bien, donde no hay problemas, donde, bueno, todo es perfección. Pero el problema es que en todas las iglesias, tenemos esta característica de personas en nuestras congregaciones. Pero no podemos hacerlas a un lado, es necesario que tengan que estar estas personas, todo este conglomerado de gente, tanto las buenas, tanto las regulares, y no las regulares y las pésimas, todas tienen que estar juntas. Y lo más interesante es, dice aquí, te vas a regocijar ante el Eterno, vuestro Dios, por espacio de 7 días. No, nosotros no somos nadie para hacer a un lado a las personas. Dios es el que va a decidir y tomar esta responsabilidad a través de su Hijo para seleccionar cuáles son sus escogidos. ¿No les parece algo parecido cuando leemos Mateo capítulo 13, versículo 30, cuando en la parábola de la siembra encontramos que el Señor les dijo a los que estaban allí que querían arrancar la cizaña y el trigo, y dije, no, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le voy a decir a los segadores, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea, no nos toca a nosotros. Todos tenemos que aprender a saber vivir ante la presencia de nuestro Dios de esta manera. El Señor es el que va a hacer juicio ese día. Y en el versículo 41 dice, y celebraremos esta fiesta como fiesta al Eterno. 7 días en cada año. Estatuto perpetuo será en vuestras generaciones. En el mes 7º la celebraréis. Así que es una fiesta que es un estatuto perpetuo, y como les leí en Zacarías 14, es una fiesta que cuando venga el Mesías todavía se va a seguir celebrando. Es una fiesta de regocijo. ¿Cuál es la característica de esta fiesta? Bueno, lo vamos a leer en el versículo 42, cuando dice que esto es por motivos de que en cabañas, dice, habitaréis por 7 días, todo nativo de la casa de Israel habitará en las cabañas. O sea, se hacen unas enramaditas de maderitas débiles, se cubre más o menos el techo y se pone telas a los lados. No se hace algo fijo bien, porque Sukkot o Sukkah quiere decir una tienda temporal. ¿Y qué es lo que nos enseña esta fiesta? Nos está hablando acerca de nuestra fragilidad. Sabes que tu casa es una Sukkah, es una casa temporal. Nosotros no vamos a vivir eternamente en este físico. La promesa de la vida eterna no es con este físico. La promesa de la vida eterna, Dios tiene planeado otras cosas. Pero esta fiesta la recordamos porque un día, cuando venga el Mesías, ¿sí? Y lo vamos a leer más adelante, vamos a recordar todas estas cosas. Hoy tenemos un cuerpo frágil, un cuerpo que hoy nos tenemos que cuidar porque nos podemos contagiar de este virus terrible, podemos morir. Hoy ya viene la influenza, algunos padecen de diabetes, otros de presión, otros tenemos infinidad de cosas en nuestro organismo y podemos ver que es una casa muy, muy frágil, muy frágil. Pero la promesa que encontramos a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta Sukkah, luego dice, y puso este tabernáculo, no es la palabra para tabernáculo, es para la palabra Sukkah, dice, se deshiciere el día que vamos a morir, tenemos de Dios un binyan, o sea, una casa bien establecida, pero no es una casa hecha por manos.
es una casa eterna en los cielos, dice, y hecha por Dios. Dice Pablo en el versículo 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que podemos ver, hermanos, que este día, este templo, esta Sukkah, es una casa temporal. No se puede vivir en esta casa por siempre, ¿sí? Llegas 90, 100 años y va a ser imposible hacer cosas, porque es una casa frágil. Pero tenemos una promesa. Dios tiene una casa hecha permanente, eterna, en los cielos. Luego dice aquí versículo 43, para que vuestras generaciones venideras sepan que en Camañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Se imaginan Israel viviendo durante 40 años en el desierto en esta clase de casas, de enramadas, de tiendas temporales? Usa el 40 porque el 40 habla de un tiempo de limpieza o de prueba. Así que aquí estamos en esta tierra batallando con esta Sukkah, pero la promesa de nuestro Dios en 1 Corintios 15, 52 al 53 dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, dice, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que entonces estamos viendo que un día, cuando el Señor venga y tengamos ese cuerpo incorruptible, esta casa eterna que Dios ha prometido para todos los suyos, volteemos hacia atrás y nos vamos a dar cuenta de la clase de casa, de la clase de Sukkah que tenemos. Así que es un recordatorio para ver nuestra fragilidad y que necesitamos de la ayuda, de la provisión, de la fortaleza, de la protección de nuestro Dios. Versículo 24 de Levíticos 23 dice, y declaró Moisés la solemnidad del Eterno a los hijos de Israel. Así que yo sé que se las dijo al pueblo de Israel, pero hoy, como dijo Pablo en Efesios 2, hemos sido injertados, añadidos a la familia de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, esta mañana yo los animo. Prueben, estudien, no sientan temor, vayan a la palabra de Dios. El profeta Isaías es interesante porque quiero, a ver si recuerdo la escritura, a ver si no me equivoco, pero hay una escritura en Isaías donde él habla de los gentiles y donde dice que van a venir ellos, estos gentiles, y van a hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Así que no recuerdo ahorita la escritura, porque no la tenía yo aquí en Isaías 56. Quiero que veamos esta escritura, porque es interesante. Es el profeta Isaías. El profeta Isaías es como el Evangelio de Jesús, porque él nos habla acerca de la señal que iba a tener el pueblo de Israel de las 70. Una de las señales da en Isaías 7:14, cuando dice, se le va a dar una señal al pueblo de Israel. Una virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Una virgen sin un hombre iba a concebir un hijo. Así que le estaba dando una señal. Isaías 53 nos habla del sufrimiento del Mesías. Y bueno, Isaías es un libro bien interesante, profético, aún para los tiempos que estamos viviendo. Y Isaías 56 dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y vean el versículo 3. Y el extranjero, el ger, el que no es judío, pero que sigue al Señor, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente el Señor de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco.
y menciona él, porque muchas veces pensamos, yo sé que hay algunos que tanto así como odian y desprecian al pueblo de Israel y lo han hecho a un lado, hay unos que lo honran y bendicen al pueblo de Israel, pero piensan que el pueblo de Israel es el escogido. Sí es el escogido, pero hoy hay más escogidos. Y los escogidos han venido a través del Mesías, como dice Efesios capítulo 2. Y esos son los extranjeros, los que siguen al Señor, dice aquí, que siguen al Señor. Así que no podemos decir que solamente Dios al pueblo de Israel y a nosotros no, porque a través del Mesías Él nos acercó y hoy estamos aquí siguiéndolo. Cuando dice seguir es porque estamos haciendo lo que dice su palabra. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que nosotros somos los extranjeros, pero si amamos al Señor y seguimos y abrazamos este pacto, abrazamos los mandamientos del Señor, tendremos una oportunidad con nuestro Dios. Deseo que este día de fiesta que ha comenzado, durante estos días, nos regocijemos y adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor me los bendiga. Shalom, shalom. Nuestra fe se fortalece en la tormenta. Ahora más que nunca debemos de unirnos con la causa del reino. Estamos seguros que nuestro proveedor no es nuestro salario, nuestra empresa, nuestro trabajo. Es y será siempre Dios. Por eso debemos seguir siendo fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Puedes depositar al siguiente número de cuenta que aparecerá en la pantalla. Debemos ejercitar nuestra fe en estos tiempos. Busquemos la manera de seguir poniendo a Dios en primer lugar y Él nos pondrá en primer lugar a nosotros en estos tiempos de crisis.